Mis muy estimados amigos, mis amados hermanos en la fe del Señor Jesucristo, tengan todos ustedes muy buen día. Los saludo nuevamente desde este espacio, desde nuestro podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos transitando el capítulo 4, que se titula El Reino de los Cielos, donde ya hemos visto algunos apartes de cómo las mujeres servían al Señor. Hay un tipo de enseñanza en el reino y hay unos enemigos también. Hoy vamos a ver la cuarta parte, que la he llamado el poder del reino. Dice la Escritura, ¿quién pues es este? Marcos capítulo 4 versículo 41. Nos encontramos con un día más en el ministerio terrenal del Maestro. Un día más de fiera lucha contra la religiosidad, contra esa doble moralidad. Un día más donde la separación entre Jesús y los religiosos de su época se hacía más evidente. Después de expresarse al pueblo por medio de las parábolas, cuando llegó la noche y con el cuerpo agotado, se recostó sobre la parte trasera de un bote, sobre la popa, como nos dice la Escritura. Quizás el viento refrescante del mar de Galilea le traería descanso a su cuerpo. Así que Jesús se durmió. Sí, lo hizo. No debe parecernos extraño en lo absoluto. Él era tan hombre como Dios. Pero el furioso viento agitó las olas y los experimentados pescadores sintieron la muerte muy cerca. Y con un grito desesperado, salido de lo más profundo de sus almas, lograron despertar al Señor. Allí, el Mesías demostró su poder sobre la naturaleza. Paradójicamente, el mar y el viento le obedecen, aunque en tierra firme las criaturas que se hallaban en la cima de la creación, aquellos que fueron hechos a su misma imagen, se oponían con fiereza a sus palabras. Los discípulos pasaron de un miedo a otro. El primero invadió sus almas por la cercanía de la muerte física y el temor de abandonar este mundo los paralizó por completo. Pero el segundo fue aún peor. Fue el temor de la exterminación total, cuando tomaron conciencia de estar ante Dios mismo, aunque limitado en su humanidad. ¿Quién es este?, se preguntaron. Él no cabía en los estándares humanos corrientes, aunque ya le habían tomado como el Mesías y le habían aceptado de esa forma como el Salvador de Israel. Esa idea no se hallaba perfecta aún en sus corazones. Aquí encontramos un doble desarrollo de esta idea. Por una parte, Jesús se reveló cada vez más, pero por otra parte ellos le iban comprendiendo cada vez mejor. Llegando a la orilla, otro desafío le esperaba. Tal vez el descanso debía ser postergado. Llegaron a la región de Decápolis, a la villa de Kersha o Gerasa, no muy lejos de Gadara. Allí lo esperaba un hombre, o tal vez dos, como nos narra Mateo. Alguien poco común, un endemoniado que con solo describirlo ya causaba conmoción en el alma. Este era un territorio pagano. Aunque eran descendientes de Gad, tenían bastante influencia griega. A tal punto se había perdido la esencia de la palabra de Dios, que algunos hombres allí criaban cerdos. Su autoridad como señor de la naturaleza había quedado muy clara para los hombres que le acompañaban en el bote. Enseguida vendría una lección más sobre su autoridad sobre el mundo de los espíritus. Acerca de este mundo espiritual mucho se ha especulado, como normalmente sucede con nosotros en los temas desconocidos. Aunque debemos admitir que poco se sabe. El vínculo de las enfermedades con la psiquis en este pasaje se muestra un tanto oscuro para nuestra comprensión. Surgen en nuestra mente interrogantes como: ¿puede más de un demonio poseer a un hombre? ¿Afecta el demonio el comportamiento consciente del ser humano?
¿Pueden los demonios poseer animales? Bueno, la verdad es que eso quedará para el estudio. Lo cierto es que este miserable hombre recibió la paz de su alma y un nuevo nacimiento en su espíritu. Jesús demostró su poder sobre el pecado y la enfermedad. Aunque esto no fue suficiente para los habitantes de aquella región, los cuales de inmediato le suplicaron que se fuera definitivamente de allí. Está bien, respondió el maestro, no sin antes dejar su valiosa contribución, ya que aquel ex endemoniado que deseaba seguirle sería el evangelista indicado para extender el mensaje del reino, mostrando la evidencia más palpable de su poder. Además, para el beneficio de este hombre, su labor no sería estorbada por los molestos fariseos. Entonces había gran expectativa por ver los resultados. Nos quedaremos con esta interrogante en este día. Tal vez en una próxima oportunidad responderemos qué ocurrió con aquella región. Ya que la escritura no nos lo deja ver claramente, tendremos que ir a la historia para conocer los resultados. Por lo pronto, mis amigos y mis queridos hermanos, me despido. No sin antes elevar una súplica en nuestros corazones, porque todos estos mensajes hallen cabida en nuestra alma y la historia de Emmanuel, Dios con nosotros, transforme nuestras vidas. Hasta una próxima oportunidad. Que mi Señor los bendiga.